¿Cuántos han tenido sueños? Y no me refiero a nada más estar dormido y soñar que estás en la playa y de repente despiertas y no es la playa, es tu casa, esa brisa no era la del mar, era la ventana que dejaste abierta y estaba chispeando. Espero que no hayas soñado que estabas dentro del mar, porque eso ya es otra cosa. Sueños de esas expectativas, metas o esperanzas que tenías por alcanzar. ¿Alguien recuerda los sueños que tenía de niño o adolescente? Yo soñaba con ser el Michael Jordan mexicano. Nada más que me quedé como 1,10 m abajo de eso. Y soñaba con ser doctor y soñaba con un montón de cosas. Y va cambiando las etapas, y después era adolescente y soñaba con ser rockstar y actor. Y va cambiando conforme pasan las temporadas, las edades. Pero algo que me he dado cuenta es que entre más crecemos, como que menos soñamos. Entre más edad tenemos, menos sueños tenemos. Y la razón es porque muchos de esos sueños que teníamos de niños, adolescentes o jóvenes no se cumplieron. Y como no se cumplieron, nuestro cerebro dice: ¿para qué sigues haciendo algo que no funciona? ¿Para qué te ilusionas? Mejor ya no. Y dejamos de soñar. La cosa es que los sueños son el motor del avance. Todo lo que hoy tú y yo disfrutamos como algo normal que nos facilita la vida, un día fue un sueño que parecía imposible. Entonces, el día de hoy para ti, para mí es normal hacer una videollamada con alguien que está al otro lado del mundo y verlo en directo. No tanto, hace 20 años eso era un sueño imposible. Ni siquiera hace 1000 años eso era brujería. O sea, tú le dices a alguien: vas a hablar con alguien. No, eso es el diablo. Y el día de hoy, muy tranquilamente podemos llegar de un lugar a otro, ya sea sentados en un autobús, pedalándole una bici, acelerándole a una moto, en un coche, en un tren, porque hay un invento que se llama rueda. Y para ti y para mí la rueda es lo más normal del mundo. De hecho, la mayoría de niños jugábamos a hacer rueditas, ¿no? Y a que avanzaban. Y la rueda es algo que para nosotros es normal. Pero hace aproximadamente 200,000 años, y ya sé que es una cifra larguísima, eso era impensable. Y hace 150 años, creer que una rueda se iba a mover sin la necesidad de la fuerza humana era aún más imposible. Pero hubo un hombre, Henry Ford, que dijo: no, algo se puede hacer, y soñó que era posible diseñar un coche. Y la gente lo tildaba de loco, de tonto, de estúpido, y él dijo: pero puedo hacerlo. Y después hubo los hermanos Wright, que ellos creían que el hombre podía volar. Y ese era un sueño que tenían los seres humanos. Siempre podemos ver Leonardo da Vinci, todos sus trazados, dibujos, que él soñaba con que el ser humano volara, pero no lo logró. Y seguramente había gente que decía: si genios como da Vinci no lo lograron, ¿qué te hace creer a ti y a tu hermano que lo van a lograr? Pero lo lograron. Y gracias a ellos, el día de hoy podemos ir en avión de una manera muy rápida de un lugar a otro. Y sueños, al final de cuentas, son los que impulsan la vida. Y si nos ponemos a reflexionar, podemos ver que las cosas buenas que hoy podemos experimentar, porque sí hay cosas buenas en nuestra vida, solo que en ocasiones solo nos fijamos en las malas, pero en medio de lo malo hay mucho bueno también. Si vemos lo bueno que hoy tenemos, en el pasado fue un sueño. Tal vez un día soñaste con una relación, tal vez un día soñaste con una familia, soñaste con un trabajo, soñaste con distintas cuestiones que hoy puedes experimentar o disfrutar. Tal vez un día soñaste con poder ver películas sin comerciales. Y hoy prendes Netflix, HBO, Disney Plus, ahí están, no comerciales. Y pequeñas cosas, digo, o sea, hay cosas grandes, hay cosas pequeñas, pero que un día fueron sueños y hoy nos llevan a disfrutar la vida. Y esto, ¿por qué lo hablo? Porque al final de cuentas creo que es importante que no perdamos la capacidad
de soñar. No importa cuál sea tu edad, si eres un niño, un adolescente o alguien INAPAM, hay que seguir soñando. ¿Cuántos conocen el pollo Kentucky Fried Chicken? Malo hablar de comida a las 10:30 de la mañana, ¿verdad? Los suertudos que ya desayunaron, qué buena programación de mañana tienen. Los demás como yo que no, hay que levantarnos más temprano. Con un juguito verde cuenta, ¿va? Aunque sea. Este hombre, el coronel, no hizo la empresa de Kentucky Fried Chicken en sus 20s. Tampoco la hizo en sus 30s, ni en sus 40s, ni en sus 50s, ni en sus 60s. Andaba en los 70s. Pero seguía soñando. ¿Cuántos acá tienen arriba de 70? Estamos jóvenes todos. ¿Muy bien? Por allá hay unas manos, todavía pueden soñar. Se vale seguir soñando. ¿Cuántos tienen 80 o más? Una pura juventud acá. Pero no importa la edad que tengas, soñar va a mover tu vida. ¿Sabes? Los sueños son estas cuestiones que nos levantan de la cama y nos hacen sentir que vale la pena seguir viviendo. ¿Sabes? Entre vivir y estar en automático, la diferencia está en soñar. Y yo quiero animarte a abrazar los sueños que tal vez un día tuviste y recordar que aún en ti está la capacidad de avanzar. ¿Sabes? En ocasiones tendemos a menospreciar lo que tenemos y creemos que no podemos hacer todo porque nos falta algo más. Pero la realidad es que Dios nos creó con todo lo necesario para poder avanzar en el cumplimiento de los sueños y metas que tenemos. Y hubo un jovencito hace 10,000 años atrás que se llamó José. Y él tenía un sueño muy grande. Él estaba en una familia de nómadas en la región que hoy se conoce como el Medio Oriente. Y en este antiguo Medio Oriente, en una familia de nómadas con varios hermanos mayores, estaba el 11º de ellos llamado José. Y este chavito un día tuvo un sueño. Y este sueño que él tuvo es que a su alrededor había varios manojos de trigo, de paja, estaban acomodados, eran grupitos y se inclinaban ante el manojo de él. Y cuando vemos los números, podemos leerlo en Génesis 37, estos manojos representaban a sus hermanos. Ahora, dije un número importante, él era el 11º. En la época en que José vivía, el que se llevaba el liderazgo de la familia era el primogénito. A él le tocaba todo lo del papá. Se volteaba. Los que sea su primera vez viniendo, Pastor José López es mi papá, y voltea a verlo como al primogénito le tocaba todo y yo soy el mayor de mis hermanos. Y se volteó al otro lado, así como de ni te hagas emociones ni ilusiones. Pero lo que José estaba diciéndoles es, aunque yo soy muy lejos de la línea de ser el que va a sustituir a mi papá como jefe del clan, mi sueño es que yo voy a ser el jefe del clan. Obviamente esto los molestó. ¿Quién tiene hermanos acá? ¿Quién se pelea con sus hermanos? Los que no la subieron, al ratito oramos por liberación de mentira. Todos nos peleamos con nuestros hermanos en algún momento. Tal vez hoy no estás peleado con ellos, qué chido, pero en algún momento todos tenemos nuestras fricciones. Y una de las principales fricciones entre hermanos es la envidia. Tengo 2 hijas y la pelea es que quieren lo mismo. Hay 20 cosas similares, pero quieren la misma las dos. Y entre los hermanos de José no era diferente, era igual. Todos querían lo mismo. Y José llega y dice, no, yo tengo este sueño. Y tal vez este sueño era alimentado porque también puedes leerlo en Génesis 37, tú puedes ir a tu casa y está muy entretenida la historia, como su papá pues le regalaba
cosas que no le daba a los demás, y tal vez esto iba alimentando el sueño que él tenía. Pero este no es el enfoque de la historia. Después hablaremos de paternidad. El enfoque es que él permitió que sus sueños le dieran un sentido a su vida. Y él comenzaba a actuar conforme al sueño que se estaba implantando en su corazón. Después dice que más adelante él tiene otro sueño, y en ese sueño eran las estrellas y también estaba el sol y la luna, y este se lo cuenta también a su papá, y el sol y la luna eran él y su mamá, su papá y su mamá, y su papá también dice, a ver José, como que ya estás soñando de más, ¿no? O sea, ya bájale 2 rayitas a tus sueños. ¿Alguna vez te han dicho eso? Bájale a tus sueños. Pero ¿sabes qué? A veces son esas voces a nuestro alrededor que ven como imposible la grandeza que hay dentro de ti y de mí. Algo que me gusta es que los seres humanos nos pueden decir, bájale 2 rayitas a tus sueños, pero Dios nos dice, súbele 2 rayitas más, porque los sueños que yo tengo para ti son más grandes. Y eso me encanta en la historia de José, porque José tenía el sueño de liderar su familia, pero Dios lo llevó a un lugar más grande de lo que él creía. Ahora, algo importante y que tenemos que ir viendo son las intenciones detrás de cada sueño y deseo. Creo que hay sueños que están impulsados por amor, es decir, buscan el bienestar, y estos creo que son los sueños que Dios respalda. Hay sueños que están movidos por egoísmo, quiero aprovecharme, quiero tomarlo todo para mí sin pensar en otros, y estos creo que son sueños que Dios no respalda. Y si vamos viendo la vida de José, podemos darnos cuenta cómo al final de cuentas sus sueños eran sueños grandes, pero que incluían a más. Y cuando él llegó a cumplirlo, puso en práctica el ayudar a otros. Ahora, desde nuestra perspectiva, y algo que pasa con las historias bíblicas, es que ya conocemos el final. Y como ya conocemos el final, tal vez podríamos pensar, pues claro que José podía actuar con expectativa en todo momento, porque iba a llegar a un buen final. Pero la realidad es que José, mientras lo experimentaba, no sabía, como tú y como yo, qué iba a pasar mañana. Y en medio de cada paso, él mantuvo la expectativa. ¿Y cuáles fueron los pasos que le tocó experimentar? Pues el primer paso fue el choque de la envidia de sus hermanos. Dice el verso 19 de Génesis 37. Aquí viene el soñador, dijeron sus hermanos. Vamos, matémosle y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo mataremos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en la cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a los mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Qué compasión, ¿no? Véndelo como esclavo. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes se lo llevaron a Egipto. Hay circunstancias donde parece que nuestro sueño se murió. Según el relato y lo que podemos encontrar en el texto, en este momento José tenía 17 años. Estaba en la edad donde decía, puedo hacer mucho. Pero su sueño de gobernar su clan moría porque primero parecía que lo iban a matar. ¿Alguna vez has sentido que gente a tu alrededor quiere matar tus sueños? Quiero poner una empresa. ¿Qué vas a ponerte una empresa? Tú no puedes, no sabes, no eres capaz. Quiero ser futbolista. O sea, chutas con la izquierda y se va para el otro lado. Y escuchamos voces a nuestro alrededor que quieren matar el sueño. Y de repente hay circunstancias donde ya no nada más es la voz, sino que parece que realmente el sueño se está acabando. Y José le pasó esto. José fue vendido como esclavo. Un esclavo ya no tiene decisión. Él en su casa, aunque sea, podía
ahí medio convencer a su papá y podía tal vez pensar qué podía hacer para llegar a cumplir el sueño, granjearse a sus hermanos, ganárselos, quién sabe cuál era el plan que tenía. Pero en el momento en que lo venden, pareciera que el sueño muere. Las circunstancias están en su contra. Algo que yo encuentro en la historia, puedes leer Génesis 37, Génesis 38, Génesis 39, es que la expectativa que José tenía se mantenía. Porque la esperanza que José tenía no estaba fundamentada en sus circunstancias, estaba fundamentada en la relación que su padre le había inculcado a tener con Dios. Jacob, el hombre que luchó con Dios, era el padre de José. Y él también un día tuvo un sueño y yo creo que él le enseñó a todos sus hijos que se vale luchar por el sueño. Y en medio de las circunstancias adversas, José no se detuvo a mirar sus circunstancias, sino que se mantuvo todo el tiempo mirando quién lo acompañaba en medio de sus circunstancias. Y amigo, amiga, yo lo que hoy quiero que se vaya a nuestro corazón es que el mismo Dios que acompañó a José en el sueño era el mismo Dios que estuvo con José en la cisterna, y fue el mismo Dios que estuvo con José mientras era vendido como esclavo, y es el mismo Dios que hoy está contigo y conmigo en medio de los momentos buenos, en medio de los momentos malos, en medio de los momentos de desesperanza y de esperanza. No estamos solos. Y eso le dio a José la confianza para en medio del momento difícil seguir creyendo. Y ahí está la clave de los sueños. Muchos de los sueños no los cumplimos porque en el momento de la adversidad nos dimos por vencidos. Cuando vimos como la dificultad fue como de, mejor ya no, creo que es imposible, creo que no puedo. Y empezamos a frenarnos con suposiciones. Nunca supimos si sí podíamos o no, porque antes de intentarlo o reintentarlo decidimos decir, no es para mí. A mí me encanta leer biografías de la gente que ha creado las cosas que hay en nuestro alrededor, en nuestro mundo, en la tecnología, los inventos, etc., la medicina. Y todos tienen una constante. Y esa constante es que nada le salió a la primera. Pero se mantuvieron. Checo Pérez había tenido unas carreras muy malas. Se mantuvo y quedó en segundo lugar hoy. Mugre Max tiene un mejor coche, por eso. Se mantienen. Y me encanta, tenemos hoy focos porque quien estaba inventando el foco se mantuvo fracaso tras fracaso y no fracasó una vez, no fracasó dos, no fracasó 100, fracasó más, pero se mantuvo constante con expectativa en el sueño. Y cada uno de ellos seguía avanzando porque creían que dentro de ellos estaba la capacidad de lograrlo. Y esta capacidad está en nosotros porque dentro de cada ser humano está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios y Dios es creador. Y ese Espíritu está en ti. Ya. Tú puedes verte en el espejo y decir, dentro de mí está el Dios que creó el mundo. Y si el Dios que creó el mundo está dentro de mí, ¿qué no puede crear yo también a través de su Espíritu en mi vida? Y José en medio de la cisterna, mientras iba camino a Egipto, sentía tristeza, sí, porque es inevitable sentir tristeza. Sentía decepción, sí, pero en medio de la decepción sabía que no estaba solo, sabía que el poder del Espíritu de Dios estaba dentro de él para ayudarlo a enfrentar cualquier circunstancia. Ese poder, amigo, amiga, está en ti y está en mí. Y él llega a Egipto y llega a la casa de Potifar, un hombre de mucha influencia en Egipto. Y eso me gusta porque aún en medio de las circunstancias complicadas, cuando nuestra confianza está en Dios, podemos ver que Él va acomodando las cosas. Y José confiaba en Dios y llega a la casa de Potifar. Pudo haber llegado a otro lugar, pero llegó a un lugar de influencia. Y estoy seguro que en ese lugar comenzó a conocer personas que iban a ser clave para su sueño futuro. ¿Sabes? En ocasiones menospreciamos el lugar en el que estamos hoy porque no es donde soñamos. Pero el lugar en el que estamos hoy nos prepara para el lugar al que queremos llegar. ¿Qué tal si el día de hoy en el trabajo que estoy luego con excelencia, porque aunque no es el que quiero, es el que me prepara para llegar a donde quiero? Si hoy trabajo con excelencia, el día de mañana que me ofrezcan el puesto que quiero, mi patrón va a hacerme una carta de recomendación buena, es decir, es un buen elemento. Pero si yo sé que esto ni me gusta y llego tarde, ¿verdad? El día que se presente la oportunidad, mi patrón va a decir, ni lo contrates. Yo estaba rogándole a Dios que renunciara. No. Y esta es una característica de José. Ser esclavo en la casa de Potifar no era su sueño.
pero su sueño lo mantenía actuando con integridad en medio de las circunstancias adversas. ¿Cómo actuamos tú y yo cuando las cosas no salen como queremos? Eso hace la diferencia entre quienes alcanzan el éxito y quienes en algún momento nos hemos quedado a la mitad. Pero lo increíble es que el día de hoy todos podemos dar un nuevo paso y comenzar a soñar como José. Soñar con la confianza de que el Espíritu Santo en nosotros nos capacita aún en medio de los momentos cruciales. Aún cuando no estoy en donde quiero, el Espíritu que me llevará a donde quiero llegar me está capacitando para estar preparado para ese momento. Y en medio de la casa de Potifar dice el relato, puedes leerlo de nuevo. Es muy largo Génesis, por eso mejor se los parafraseo. Y ahí en este momento José se gana el favor de Potifar. ¿Y por qué se lo gana? Porque recordemos, el sueño de José era ser líder de su clan. Y para ser líder de un clan tienes que ser alguien responsable, tienes que ser alguien que administra, tienes que ser alguien con iniciativa. José se ganó el favor de Potifar, que lo puso al mando de su casa, no nada más porque estaba guapo, no nada más porque era inteligente, no, era porque actuaba de la manera necesaria y adecuada para ganarse ese lugar. Actuaba creyendo en su sueño, actuaba como un líder. Siendo esclavo, seguía actuando para ser líder, y eso lo vio Potifar y le dio un lugar de influencia. Pero en medio de ese lugar de influencia, José seguramente dijo: me voy a ganar mi libertad, porque van creando nuevos sueños. Y eso se vale, tienes un sueño que te lleva otro sueño. Pero justamente tal vez cuando él sentía que estaba por ganar algo más, llega Doña Poti. A Doña Poti le gustó José. Dijo: este colágeno, de aquí soy. Yo que tenía arrugas. Y José, recuerda, tenía un sueño, el sueño de liderar. Y para liderar hace falta integridad. Pero aparte de eso, Josué sabía que quien lo movía y lo acompañaba era el Espíritu de Dios. Y él sabía que este Espíritu lo llevaba a vivir en estándares diferentes. Y cuando llega Doña Poti y le dice: mi hijo, ¿qué onda? ¿Cuándo? ¿A cómo? ¿Qué horas? Dije: hey, no. Mi amo me ha dado permiso de tomar todo lo que hay en la casa, menos a usted. No me hables de usted, mi hijo, de tú, tanta confianza. No. Señora Poti, no. La señora Poti se enoja, empieza a armar su plan porque Doña Poti vengativa. Hay novelas que pueden salir bien chidas, ¿no? De los textos de la Biblia, ¿te imaginas? En lugar de un nombre de novela, la Doña Poti, la traicionera, no sé. Y en un momento llega con José: José, vente, vamos, no está nadie en la casa, hay chance. Y José dice no, y huye. Pero cuando va huyendo, le agarra el manto. No era tan fácil como ahora, ¿no? Que hay camisa y pantalón, ¿no? Tenía su túnica, entonces se lo jala y sale corriendo en calzones José. Y Doña Poti se queda su túnica. Y va y dice: hey, como se enojó. José quería abusar de mí. Obviamente Potifar se molesta. Y yo me imagino la frustración de José de: estaba actuando con integridad, estaba haciendo las cosas bien, estaba pagando impuestos y el SAT de todas maneras me quiere cobrar más. Ay, así me enojo cada vez que llegan las cosas. Pero bueno, Dios, ayúdame. Y llega Potifar, se molesta, meten a José a la cárcel por algo que no hizo, sino por actuar bien. Y luego esto también fueron en los sueños. Primero, estaba haciendo todo lo que se supone que tengo que hacer, y aún así las cosas no salen. Y eso yo creo que frustra más, ¿no? Porque sí estabas avanzando, ya veías resultados, y realmente no hiciste nada malo, pero vivimos en un mundo de caos. Y este es un reto que tenemos. Porque en medio del mundo de caos en el que vivimos va a haber circunstancias injustas, pero en medio de las injusticias, el mismo espíritu que estuvo en el sueño nos sigue acompañando hoy en día. Y cuando podemos tener esa confianza de que ese mismo espíritu está en nosotros, aún en medio de la injusticia no nos damos por vencidos. Y recordamos que en lugar de usar mi energía para vengarme, mi venganza es Dios. Y utilizo mi energía para sanar y seguir avanzando. Y en lugar de José estar tramando cómo me voy a vengar de Doña Poti y de Don Poti, porque cómo le creyó más a su mujer que a mí, pues obviamente, carnal, iba a creer más a ella. En lugar de estar planeando venganza, siguió soñando en la cárcel.
y siguió actuando con integridad en la cárcel. Meten a José a la cárcel y él, de nuevo, recuerda, ¿cuál era su sueño? Un día liderar. En la cárcel, esclavo, y aparte de esclavo, ahora un esclavo criminal. Y sin razón, seguía siendo movido por el sueño. Y esto lo podemos leer porque en Génesis 37 vas a ver que el dueño, el encargado de la cárcel, ve en José esta integridad y ahora lo pone a cargo de la cárcel. Tener responsabilidades. Y esto es algo que quiero que vayamos viendo. Si permitimos que el sueño se mantenga vivo en nosotros, en cada temporada que estemos, vamos a florecer. Esa es la enseñanza que podemos llevarnos de ahí. Cuando permitimos que el Espíritu Santo en nosotros se mantenga presente, recordándonos que hay esperanza en medio del desierto, podemos seguir floreciendo. En cada temporada José florecía. No era la mejor, no era la ideal, no era lo que él quería, pero era mejor que ni se hubiera dado por vencido. Es mejor ser el encargado de la cárcel, aunque estés encarcelado, que ser el que está encerrado en el calabozo, aislado por estar peleándose con todos. Su ira pudo haberlo llevado a eso. Y sería entendible, porque es un ser humano. ¿Cuántas veces nuestra ira nos ha mantenido encerrados en aislamiento, en lugar de floreciendo en el desierto? No podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar la manera en la que enfrentamos las circunstancias. A veces creemos que quienes tienen metas, alcanzan objetivos que tú y yo anhelamos, tuvieron el camino parejito. No, la diferencia es que en medio de los desiertos florecieron. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Que el mismo espíritu, la misma poder que permite que personas tengan la sabiduría de avanzar, es el mismo espíritu y poder que está en ti y en mí hoy. No es distinto, es el mismo. El mismo espíritu que llevó a David a vencer a Goliat es el que hoy está en ti para que venzas los gigantes que están frente a ti. El mismo espíritu que permitió que Moisés abriera el mar hoy está contigo para abrir las adversidades que hoy te están frenando. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos hoy está en ti y en mí para que lo que ha muerto vuelva a vivir en nuestros corazones. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y en medio de la cárcel José se hace compa del panadero y del copero. Esto lo vemos en Génesis 38. Y mientras estaba José haciéndose amigo del copero y el copero y el panadero también tienen un sueño. Y esta parte me gusta porque ellos van y le cuentan sus sueños a José. Y José, en lugar de decir, mira, no me cuentes de sueños, yo también tuve uno y mírame dónde estoy, no me interesa, no. José puso atención a los sueños de ellos. Y no solo puso atención, sino que utilizó los dones que Dios le había dado para interpretar los sueños de otras personas. Entonces hay un dicho que dice, si no trabajas en tus sueños, vas a trabajar para los sueños de alguien más. Y esto se dice de una manera despectiva. Pero yo puedo ver en la vida de José que si no trabajas para tus sueños hoy, porque estás trabajando para los sueños de alguien más, es porque te estás equipando para aprender, para un día trabajar en tus sueños. ¿Ves la diferencia? Circunstancias no cambian, nuestro corazón sí. Y José mantenía una actitud de expectativa y le dice al copero su interpretación, al panadero su interpretación. Salen, a uno le fue bien, al otro no. Y esto fue clave, porque mientras estaba en la corte del faraón, vamos a ver si lo alcanzamos a leer. 3 minutos. Mientras estaban con el faraón, el copero, que fue el que se salvó, el faraón tuvo un sueño también, porque todos tenemos sueños. Tú puedes decir, si es el faraón, ¿quién era el faraón? Era el jefe del imperio más fuerte en la época de José, el imperio egipcio. El hombre que ya lo tenía todo, seguía soñando. Y tiene un sueño este hombre. Y nadie se lo puede interpretar. Y el copero dice, ¡hey! En la cárcel, hace años. Ni siquiera fue como del copero para acordarse al día siguiente de, hey, faraón, hay alguien en la cárcel injusto, es buena onda, sácalo, haz de paro. No, se le fue el rollo. Y a veces eso nos detiene, ¿no? Como, yo le hice el paro a él y ya creció y se olvidó de mí. Ni unos tacos me ha invitado. Pero si mantenemos el sueño, llega el momento.
Y José mantuvo el sueño y llegó el momento. Le dice al copero al faraón: allá está este chavalo, que ya no estaba tan chavo, ya habían pasado varios años. Entonces vas a ver cuántos años habían pasado. Y él interpreta sueños y lo manda a llamar, lo saca de la cárcel. El faraón le cuenta sus sueños de vacas, y no eran unos ribeyes, unos steaks lo que soñaba, era un sueño de vacas gordas, vacas flacas. José, a través del poder, una vez más, que Dios le había dado, decide no guardárselo para él, sino utilizarlo. Le da la interpretación, y no solo la interpretación, sino que en todos estos años de preparación, fíjate, se preparó administrando con Potifar, se preparó administrando en la cárcel, y ahora llegó su oportunidad y le dice: yo sé administrar. Y este sueño habla de una necesidad de administrar por 7 años de abundancia para poder tener en los 7 años de escasez. ¿Sabes? La capacidad de José para poder decirle al faraón la manera de administrar por los siguientes años una nación, no le llegó de milagro. A veces quisiéramos que ese fuera el milagro de Dios. ¿No? Dios, ahorita que me llegue como en la Matrix, que se conecte tu Espíritu Santo y en 3 minutos ya sé Kung Fu. Pero no. Fueron años de prepararse en la adversidad, lo que permitieron que estuviera listo para la oportunidad. Así que, amigo, amiga, si hoy estás atravesando un momento de adversidad, es momento de prepararse, porque siempre va a llegar la oportunidad. Que la oportunidad nos agarre preparados, y eso es lo que el mundo conoce como suerte. Dios está en ti. Pero ¿cómo estás utilizando el poder del Espíritu Santo en ti en medio de cada circunstancia? Pues José sabía que ya lo tenía todo. Y algo que me gusta es que José se dejó utilizar por Dios en cada temporada. ¿Quién está moviendo nuestras decisiones en cada temporada de nuestra vida? ¿Sabes? La tentación más sencilla es dejarnos caer a la desesperanza o al egoísmo cuando viene la adversidad. ¿Por qué no aprendemos de José? Que en medio de la adversidad dejó que Dios siguiera moviéndolo, que el amor lo siguiera moviendo, que la esperanza lo siguiera moviendo. Y ve lo que pasa. Esto sí te lo quiero leer. Dice Génesis 39, 33 al 46. Por lo tanto, el faraón debía encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de la cosecha durante los 7 años buenos. Hagan que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y lleven a los graneros del faraón. Almacenen bien el granero y vigílenlo para que haya alimento en las ciudades. De esta manera habrá suficiente de comer para cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Tenía 30 años José cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. 13 años de que sus hermanos lo metieron a un calabozo por soñar que iba a ser el líder del clan. 13 años de adversidad, manteniendo vivo el sueño. 13 años confiando en Dios, aun cuando las cosas no salían como esperaban. Y el sueño de dirigir a una pequeña tribu de nómadas terminó siendo el sueño de dirigir al imperio más grande de la época en la que él vivía. No tiene comparación, nada. Es como soñar con ser el presidente de la mesa directiva de la escuela de tus hijos y acabar siendo el presidente de la nación. Así es. Cuando confiamos en el poder de Dios a través de su Espíritu en nosotros y permitimos que el sueño siga vivo, nos mantenemos honrados, nos mantenemos responsables, nos mantenemos actuando aún en medio de la adversidad.
el resultado termina siendo más grande de lo que imaginamos. Y allí es donde puede aplicar lo que Jesús le dijo a sus seguidores: cosas mayores harán. ¿Sabes? Cada milagro que Jesús hizo iba acompañado de años de preparación. Tú y yo en los evangelios leemos cómo restauraba la vista, cómo permitía que los cojos volvieran a caminar, cómo el agua la convertía en vino, cómo multiplicaba los panes. Y tú y yo quisiéramos llegar también a la hora de la comida y multiplicar la pizza. Solo llegó una, pero somos 20. Padre, tus manos, que sobren 12 canastos, ¿no? 12 cajas. Parecieron para repartir a los vecinos. Pero se nos olvida que los evangelios nos relatan a Jesús de 30 años. Pero los años antes de eso no es que Jesús estaba nada más sentado tomando piña colada a la orilla del mar de Galilea. Fueron años de preparación, de conexión con el Padre, de amar a sus prójimos, de obedecer a sus padres, de ser parte de la sociedad en la que él vivía de una manera productiva. Lo que lo capacitó para llegar a hacer milagros. Lo que hacemos en el proceso determina el resultado. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a permitir que los sueños que habían muerto hoy revivan? Para que en las manos de Dios podamos avanzar. ¿Sabes? Ya estás completo, ya estás completa. Pues, ahí está una guitarra. Tú y yo somos como una guitarra. Y esta está completa. No le hace falta ninguna cuerda. Espero. No le falta ninguna. Pero por esa guitarra en las manos de alguien que no sabe tocar, de nada sirve. Y podían pensar, alguien, está descompuesta. Pero en las manos de alguien que sabe tocar genera una melodía. Y no es que estaba incompleta, es que solamente ocupaba las manos adecuadas para que saliera su potencial. En ocasiones creemos que nuestro sueño está incompleto, pero tu sueño está alineado con lo que Dios ya te dio. Solo que hemos puesto esos sueños, la confianza en nuestras fuerzas. Hemos puesto esos sueños en manos del egoísmo. Hemos puesto esos sueños en manos de lo que creemos que es mejor. Pero las manos que saben tocar el instrumento son las manos que lo crearon. Dios te creó. Si pones tu vida en las manos de Dios, todo el potencial que está en ti va a sonar melodías de milagros. Pero hoy decidimos que eso sea, ponernos en las manos de Dios. Nos ponemos de pie y sabes, tú y yo tenemos sueños grandes, pero los sueños de Dios son aún más grandes. ¿Y sabes cuáles son los sueños de Dios? Tú eres el sueño de Dios. Cada uno de ustedes es el sueño de Dios. Jesús le dijo a sus seguidores, Jesús mientras oraban hizo una oración, una petición al Padre. Dijo: Padre, que ellos sean uno. El sueño de Dios es que seamos uno. Y somos uno cuando permitimos que el amor nos mueva. Entonces tú eres el sueño de Dios. Tú cumpliendo tu potencial es el sueño de Dios. Tú llegando a lugares inimaginables es el sueño de Dios. Porque Dios para eso te creó. Pero necesitas ser ese instrumento en las manos del que lo sabe utilizar. Nos ponemos confiando en las manos de Dios. Y cuando confiamos en las manos de Dios podemos ser como José, que en medio de la cárcel seguimos actuando con fidelidad. Que aun cuando se levantan falsos, injustos, que nos traen consecuencias, no nos amargamos, sino que seguimos actuando con fidelidad. Que aun cuando no estamos construyendo lo que pareciera nuestro sueño, lo hacemos con fidelidad, porque sabemos que eso nos capacita para mañana. Y permitimos que sueños de hoy sean el milagro de mañana.